Aquí. Ok, entonces estamos con la clase de hoy. Vamos a compartir pantalla entonces para mostrarles lo que vamos a hacer. Ok, entonces hoy tenemos la clase que en realidad es número 10 porque hemos ido combinando algunas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver uno de los temas grandes va a ser el tema de la violencia intrafamiliar, ¿ya? Esto es uno de los grandes temas, se da obviamente en todo nivel y es algo que por lo menos en mi experiencia con el tema de la iglesia se ve bastante. Incluso dentro de la iglesia muchas veces tenemos personas que tienen familiares que no son cristianos o personas que han vivido violencia en el pasado y que eso obviamente causa traumas que se acarrean a través del resto de la vida, ¿verdad? Entonces es un tema muy sutil y que muchas veces siempre se pensaba que era como el tema solamente físico, pero se ha obviamente indagado más, ha hecho más estudios y hay diferentes tipos, ¿verdad? De manifestaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas cositas en este sentido. Entonces, como decíamos, primero, los tipos de violencia. El más conocido, obviamente, es el tema físico, ¿verdad? Que es el que más se puede como ver, por ejemplo. Entonces, normalmente siempre vamos a ver que todas las historias estas de violencia siempre empiezan con cosas pequeñas. ¿Ya? Y una de las cosas que hemos visto mucho y que no se pone atención es que esto muchas veces empieza en el noviazgo. Y estamos hablando de chicos, por ejemplo, que están en el liceo, que están en enseñanza media, en la high school, que ya tienen novios, tienen novias y muchos de los casos empiezan a esa edad. Estamos hablando de adolescentes ya de jovencitos, jovencitas, y muchos de los casos empiezan. De hecho, como nosotros trabajo en la escuela, todos los años tenemos que hacer entrenamientos y uno de los entrenamientos es estar, ¿verdad?, atento y cómo reconocer signos de violencia entre los jóvenes. Y uno dice, pero ¿cómo? Son menores de edad. Los dos son menores de edad. Pero la mayoría de los casos empieza estando en ese nivel, ¿ya? Entonces, incluso aunque sean pololos, obviamente también estamos hablando de personas más adultas también, aunque uno diga no están viviendo juntos, no están casados, no son pareja, todavía son pololos, pero todavía, aún en esos casos, aunque no vivan juntos, pueden haber situaciones de violencia, ¿ya? Entonces, siempre empiezan con cosas suaves, con cosas chiquititas, ya a veces apretones nomás, empujones, golpes, ¿verdad? Con diferentes cosas. Entonces, normalmente la víctima al principio, vamos a ver algunos ¿cómo se llama? Del perfil de una persona, de una víctima, ¿verdad? Pero al principio como que la víctima no se da cuenta es como que casi como que, ah, no, fue un accidente, ¿verdad? Así como que un empujón o un golpe o no, fue un accidente, ¿verdad? Y esas cosas empiezan como ya se dio la pasada, ya se permitió la primera vez, después van escalando, van subiendo y después obviamente en casos extremos lleva a violencia física muy, muy grande, ¿ya? Entonces, este es como el más conocido. Vamos a ver que la mayoría de las veces el abusador va a tratar de tapar esto. Entonces, la mayoría de las veces estos golpes, estas cosas, van a ser en lugares del cuerpo donde no se pueden ver. ¿Ya? Entonces, normalmente las víctimas, cuando ya son cosas más grandes, por ejemplo, si tienen moretones, andan tapadas, ¿verdad? Los brazos, las piernas, tratan de no mostrar, pero normalmente, a menos que sea como algo muy grave, es muy raro que sean en lugares visibles, porque obviamente ellos quieren tratar de tapar y mantener como en secreto, por así decirlo, la situación, ¿ya? Entonces, por eso es que uno tiene que poner ojo y ver como señales que vamos a ir viendo, que les voy a ir mostrando para que estemos pendientes de esto, ¿ya? Otro tipo de violencia y que muchas veces va combinado, ¿verdad? Con esto y a veces se empieza con esta que es la violencia psicológica. Entonces, no necesariamente que haya golpes físicos, pero sí se empieza a tratar mal a la víctima, con palabras groseras, descalificadoras, tratar de humillarla, ¿verdad? Y de alguna forma que tengan como una baja autoestima. Entonces, la mayoría de las víctimas que caen en esto son también personas que vienen de, ya sea de familias de maltrato
o donde no se sienten valoradas, queridas en su familia. Entonces, cualquier persona que les muestre un poquito de cariño, ellos, ¿verdad? Ellas o ellos se acercan. Entonces ya vienen con una baja autoestima, ¿verdad? Porque si son personas que tienen una buena autoestima, ya las primeras señales de violencia normalmente ellos o cortan la relación con esa persona o no lo permiten. Pero aquellos que lo permiten son aquellos que piensan y sienten de que si se defienden, que si le ponen un límite, van a perder a esa persona. Y ellos obviamente no quieren hacer eso, ¿ya? Entonces va a llegar un punto donde la baja autoestima es tan baja, ¿verdad? Que sienten que ya no son capaces de hacer absolutamente nada bien. Entonces es un tema donde muchas de ellas caen en un tema de depresión súper profundo. También, obviamente, psicológica está el tema de las amenazas, donde a veces no necesariamente se llega a los golpes, pero sí hay amenazas en contra a la misma persona o puede ser a seres queridos, si tienen hijos, puede ser a los hijos o a los papás, etcétera, ¿ya? Y una de las cosas, y esta es una de las como señales como más importantes que uno tiene que empezar a tomar en cuenta, es que las personas que hacen víctima, o sea, perdón, que hacen violencia hacia otra persona, van a tratar de aislarlos de la familia y de los amigos. Entonces, por ejemplo, si los, si son jovencitos, si están en el liceo, en el colegio, una de las principales señales es que se empiezan a aislar de los amigos. Esta persona, el que está siendo el abusador, va a tratar de cortar todas las relaciones con los demás. Ahora que está todo el tema de la tecnología, se controlan los teléfonos, ¿verdad? Con quién te estás llamando, quién te está mandando texto, se controla eso, ¿verdad? Y normalmente las víctimas empiezan a aislarse de sus amigos, ya casi no se juntan con los mismos amigos. Se juntan exclusivamente con el pololo, con la polola, ¿verdad? Entonces, eso, cuando empezamos a ver eso, y si ustedes lo ven en la iglesia, lo ven en alguien de su familia, pongan ojo porque es como una alerta así súper grande. ¿Ya? Nos ha tocado ver muchos casos donde también ellos tratan de aislarlos de la familia. Cuando ya están casados, por ejemplo, em, ya viven juntos, se aísla de la familia, donde las personas ya casi no se hablan por teléfono, ya no van a las actividades familiares. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, pongan ojo porque eso podría ser, obviamente no en todos los casos, pero podría ser una alerta de algún tipo de violencia. Otro tipo de violencia que no se, que recién es como se ha estado estudiando un poco más nueva, pero que todas estas en realidad van como un poco mezcladas de alguna forma, ¿ya? Pero es el tema económico. Como yo les decía, como el victimario trata de mantener a la víctima aislada. Si es una mujer, ¿verdad? Especialmente tratan de que esa mujer no trabaje, ¿ya? Que esté en la casa, hay un control. Y si esa persona trabaja, entonces cuando trae el dinero a la casa, es el victimario es el que controla el dinero, ¿ya? Él es el que él decide lo que se va a hacer, no tiene él o ella, ¿verdad? Ningún poder de decisión. Entonces es como cortarle las alas por todos los lados para tratar de separarla de toda su red de apoyo que podría existir. Y muchas de las veces una de las razones por las cuales las víctimas dicen que no dejan a esta persona es precisamente por el tema económico, porque no tienen cómo mantenerse. Sienten que no tienen la capacidad de que si salen de poder solventarse por sí mismos y especialmente si tienen hijos, tienen niños pequeños, ¿verdad? Es más complicada la situación. Entonces es una forma de mantenerlas controlados para que no salgan de su control, ¿verdad? Entonces, esas son como las tres grandes, la mayoría de las veces están mezcladas y normalmente se empieza con la psicológica, ¿verdad? Esa es como la más, como la inicial, por así decirlo. Y cuando ya las cosas van escalando, que es lo que vamos a ver ahora, ya las cosas a veces se pueden tornar un poco más físicas y si ya obviamente esto, el tema económico, va a ser cuando ya normalmente están viviendo juntos, ¿verdad? Pero es importante estar alerta porque a veces uno no, son cosas chiquititas que uno dice, ¿será o no será? Y normalmente, si uno le pregunta a la víctima como que ¿se acuerdan lo que habíamos visto hace un par de semanas atrás? Que cuando estamos en un estado de shock,
cuando hay algo que es tan fuerte, muchas veces caemos en el tema de la negación, ¿verdad? Entonces muchas veces las víctimas van a como a negarlo, van a decir, no, si no es tanto, lo que pasa es que él andaba ese día, no sé, andaba cansado y me pasó a empujar nomás, no, no fue tanto, entonces como que van a tratar de minimizar la situación, ¿ya? Entonces, normalmente vamos a ver que hay un ciclo de la violencia. Y aquí esto nos pasa muchas veces con las personas que han tratado de dejar al victimario, pero después se vuelve a lo mismo y después tratan de salir otra vez y después se vuelve a lo mismo. Entonces, vamos a ver que hay un ciclo que se repite y que lamentablemente, si esto continúa en el tiempo, lo que se ha visto es que la mayoría de las veces, si no hay una intervención, si no hay alguien que pueda, ¿verdad?, venir a romper a esto y no se hace algo en el momento, esto tiende a ser cada vez más grave. ¿Ok? Entonces, primero está la fase como de acumulación de tensión, o sea, las cosas están bien y de a poquitito, ¿verdad? Pequeñas cositas empiezan a crear un malestar, una tensión entre los dos. Entonces, normalmente van a ser un sinnúmero, ¿verdad?, de incidentes de abusos menores, por así decirlo, ¿verdad?, que puede ser psicológico, pueden ser golpes pequeños, entonces son cosas chiquititas, ¿verdad?, que se van acumulando, ¿ya? Hay una constante agresión, ¿verdad?, controlada. Esta es una cosa, esto yo creo que es una de las como alertas más grandes que nosotros podemos ver desde fuera, el control que ejerce esa persona. Entonces, si vemos que está como controlada, que esa persona se siente constantemente que está mirada, si vemos que a veces están mirando la hora, hoy no es que yo tengo que volver a la casa, sí, pero cuando ya es como una cosa muy como excesiva, por así decirlo, hay que poner atención, ¿ya? Entonces, van a ver estas situaciones donde quizás hay pellizcos, hay cosas físicas chiquitas, insultos, ¿verdad? Enojos por cualquier cosa, etcétera. Entonces, la víctima, ¿qué es lo que trata de hacer? Como ya sabe más o menos como para dónde va la cosa, si ya ha tenido alguna experiencia ya física, va a tratar de calmar al agresor, ¿verdad? Entonces uno ve cómo las víctimas muchas veces son súper cariñosas, tratan de hacer todo lo que el victimario dice, todo tratar de mantener la fiesta en paz, por así decirlo. Tratar de como anticiparse a los deseos del agresor, que es lo que puede querer. Entonces, por ejemplo, si ya están viviendo juntos, si son casados, no sé, tener todo ordenadito, tener la comida que le gusta, todo, ¿verdad? Para evitar que haya cualquier situación, por así decirlo, que gatille algo más fuerte. Entonces, como yo les decía, va a haber un tema de negación. Como yo la mayoría de las víctimas son personas que están obviamente carentes de amor, ¿ya? Y especialmente si lo vemos en las mujeres, se ha estudiado que obviamente la mayoría de las víctimas son mujeres, no siempre, no siempre, así que igual abran los ojos porque a veces han habido casos al revés, donde las victimarias son mujeres y la víctima es hombre. Son menores, pero sí existen. Y son los que menos se reportan por el tema de, obviamente, de vergüenza, de ¿cómo puede ser de que una mujer les esté tratando mal? ¿Verdad? Pero como yo les decía, hay un tema de negación. Porque como estas personas, la mayoría de las víctimas vienen de hogares donde no se han sentido amados, amadas, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, la gran mayoría de las mujeres que han caído, que han sufrido esta situación, vienen de familias donde hay papás ausentes, donde el papá no existe, por así decirlo, o donde el papá realmente no les dio mucha atención, mucha afección a las hijas, mujeres, ¿ya? Entonces, cuando esto ocurre, es como, de alguna forma, al ir creciendo, las niñas, las jóvenes van a ir buscando cariño en cualquier parte, por así decirlo. Entonces, obviamente al encontrar a alguien que les pone atención, se transforma como en su ídolo, por así decirlo, entonces se crea una negación porque dice, ¿cómo esta persona que me dice, que me trata tan bonito, que me pintó todo bonito al principio, cómo puede ser que ahora me esté tratando mal?
Entonces, se trata de negar la situación, ¿verdad? Y minimizarla. No, si en realidad no es tanto, o racionalizarla, si no, es que en realidad es que andaba súper cansado ese día, y yo también me equivoqué porque hice algo mal. Entonces, como que se trata de justificar de alguna forma, porque si realmente se aborda la situación por lo que realmente es violencia, eso va a crear de que va a tener la aceptación de que realmente esa persona no la quiere, de que esa persona realmente no la ama de verdad, y eso es tan fuerte de aceptarlo que es mejor racionalizarlo y seguir la situación como está. Entonces, la primera fase es esta fase de acumulación, donde es como un globo, por así decirlo, que se está inflando cada vez más grande y que en cualquier momento puede explotar. Luego viene obviamente la explosión, ¿verdad? Después de tanta acumulación viene la agresión, momento agudo, ¿verdad? Que se le llama, que es un momento donde ya se explota y esto va a ir subiendo de nivel. Entonces hay una descarga normalmente incontrolable por parte del agresor, que, ¿verdad? Todo esto se acumuló en la fase previa, ¿ya? Entonces normalmente es algo incontrolable, es impredecible, ¿verdad? Y con un carácter destructivo, ¿verdad? Ya sea psicológico, entonces si no es físico, si es solamente psicológico, va a ser un tema de verbalmente tratar pésimo a la víctima, muy, muy mal, tratar de derrumbarla, o si es físico, ¿verdad? Golpes ya mayores. Entonces, normalmente esto va a ser gatillado por algo externo, como yo les decía, no es necesariamente que la víctima haya hecho algo, sino que puede ser que venga enojado del trabajo, quizás se emborrachó antes de llegar a la casa, cualquier situación o el estado interno del agresor, ¿verdad? Ese día se levantó con el pie izquierdo y todas las cosas que normalmente ocurren, ahora todo le molesta, entonces normalmente tiene poca relación con lo que la víctima haya hecho, sino que puede ser en realidad cualquier cosa que lo gatille. Entonces, de alguna forma, se ha estudiado después de estudiar a los agresores que esto tiene como un carácter de tratar de enseñarle a la víctima una lección, ¿verdad? Entonces, esta es como la fase ya más grave, por así decirlo. Esta es la fase donde más personas se pueden dar cuenta, ya sea los vecinos, o quizás si son jóvenes, a veces uno los ve, no sé si están en el colegio, peleando en el pasillo, o de repente van en la calle. Entonces, aquí es donde muchas veces las mismas víctimas va a hacer denuncias o le va a contar a alguien, ¿verdad? Normalmente lo que ha ocurrido. Entonces, después de esta situación, aquí lo que pasa la mayoría de las veces, ¿ok? Son muy pocas, se requiere mucho apoyo externo para la víctima para que pueda salir de este ciclo. Y la mayoría de las veces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver ahora en un momento. Antes de ir a esa parte, ¿verdad? Las víctimas temen que cualquier intento que puedan hacer por detener el abuso puede hacer que éste se enoje más. Entonces, tratan de mantenerse como calmadas, por así decirlo, y ya como, ok, voy a quedar quieta y esperar que pase, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, no se resisten, sino tratan de mantenerse calmados hasta que esto pase. Entonces, después de que pasa este incidente agudo, la mayoría de las veces va a haber un shock inicial, ¿ya? Como yo les decía, esto es lo que pasa en cualquier trauma, ¿verdad? Es como que la gente, hay una negación, como que no se cree realmente lo que ocurrió. Es como que, oh, esto no puede haber ocurrido. Muchas veces empiezan a buscarle como una explicación, ¿verdad? No, es que yo hice esto, por eso ocurrió, yo no debería haber hecho esto, etcétera. La mayoría de las víctimas que buscan ayuda, lo cual es muy bajo el porcentaje, lo hacen normalmente durante las primeras 24 horas, ¿ya? Si no lo hacen en ese tiempo, normalmente después como que ya pasó, ¿verdad? Y se queda ahí la situación y se va a volver al ciclo, ¿ya? Y muchas de las víctimas no buscan ayuda porque piensan que nadie las va realmente a socorrer, em, que luego al final va a ser peor, que el agresor se va a dar cuenta y que finalmente va a ser la situación peor. Entonces, se sigue en el ciclo. ¿Y qué pasa después? Viene lo que se llama como una fase de la luna de miel, ¿ya?
el agresor ya explotó, sacó toda su energía negativa. em, entonces, de alguna forma empieza como a cambiar, por así decirlo, ¿ya? Entonces ya no hay tensión, el agresor de alguna forma se da cuenta que hizo algo que no tenía que haber hecho y se empieza como súper cariñoso, considerado, tratando como de compensar el daño que se hizo, por así decirlo. Entonces, obviamente la víctima, al tratar, si en algún momento pensó en denunciarlo, en este momento ya no dice, ay, no, es que en realidad yo lo puedo perdonar, él realmente va a cambiar, me ama, entonces normalmente se vuelve al ciclo. Entonces, usualmente se arrepiente, muchas veces piden perdón, prometen que nunca más va a ocurrir, etcétera, ¿ya? Y la víctima obviamente cree, ¿verdad? Que realmente hay una posibilidad de cambio y que ella puede o él puede hacer para algo para que esta situación cambie. Entonces, esta es la fase de la luna de miel, ¿ya? Pero luego, obviamente, como sabemos que si no hay una intervención, esto va a continuar, se vuelve al ciclo, ¿ya? Entonces, esto es como un resumen, ¿verdad?, de lo que habíamos hablado. Entonces, está primero la tensión de acumulación, ¿verdad?, donde hay maltratos pequeños, cosas chiquitas. Después ya viene la explosión, la fase aguda, la explosión violenta, por así decirlo. Después se viene la luna de miel, todo bien, que no pasó nada, que perdóname, etcétera. La víctima cree, después vuelve otra vez lo mismo, ya después de que pasa eso, vuelven otra vez a acumularse las tensiones, otra vez. Y esto sí sigue si es que no hay alguien externo que intervenga o si la víctima no decide ya salir de esta situación. Esto por lo general va aumentando y esos eventos de explosión violenta se hacen cada vez más graves, ¿ya? Entonces, algunas consideraciones respecto al agresor, ¿ya? Obviamente no son todas iguales, pero hay algunas cosas que pueden tener como en común. Y lo primero es que la mayoría vienen de familias donde se ha practicado y donde ellos han visto violencia. Puede ser que ellos hayan sido víctimas de maltrato, ya sea de sus papás, o que hayan visto maltrato entre sus papás, ¿verdad? Entonces ellos han visto esto, han visto que esta es una forma válida, por así decirlo, de tratarse. Entonces eso hace que también las personas acumulen esa agresión dentro de ellos y también que la tengan que sacar para afuera de alguna forma, ¿ya? Son personas también con problemas de control de impulso, ¿verdad? Muy inmaduras emocionalmente. Entonces, son por lo general personas que obviamente han visto este tema de agresión, pero que tampoco ellos pueden controlarse. Entonces, cuando ya se ha identificado la violencia en casos, ¿verdad?, de violencia intrafamiliar, no solamente se trata a la víctima, sino que también hay que hacer un trabajo con el victimario. Y parte de ese trabajo con el victimario para que no vuelva a ocurrir es esto, controlar los impulsos, controlar sus emociones, ¿verdad? De que a pesar de que puedan estar enojados, no llegar a esos niveles, ¿ya? Normalmente tienen baja autoestima también, porque como han sido ellos mismos abusados o maltratados psicológicamente en sus propias familias, entonces de alguna forma es como que sienten que tienen que humillar a otro menos poderoso que ellos para ellos sentirse mejor consigo mismos. ¿Ya? Entonces se sienten tan mal consigo mismos de alguna forma que tienen que sentir a otro que se sienta peor que ellos. Suelen ser súper celosos, ¿ya? Y esto se ve, como yo les decía, en los chiquillos adolescentes, ¿verdad? Desde el liceo, desde el colegio, si ya están de novio, normalmente son súper celosos, obviamente de otros jóvenes, pero también de las amigas, ¿verdad? Tratar de mantenerlos solamente para ellos y esto se transfiere también a la familia cuando ya están casados, ¿verdad? Ya están en pareja juntos, tratan de mantenerlos aislados de la familia porque los quieren solamente para ellos y tenerlos bajo su control, ¿ya? Entonces, normalmente van a escoger obviamente a víctimas con baja autoestima. Ahora, no es que anden así como un león, ¿verdad? Buscando a su presa conscientemente, pero normalmente ellos van a tender a acercarse
a víctimas que tienen ese perfil, ¿verdad?, de autoestima bajo, que son fáciles de manipular, ¿verdad?, con pocas redes de apoyo alrededor. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de muchachas que ya tienen violencia en su casa, donde no existe el papá, por ejemplo, o si están realmente son muy poco presentes, donde se les ha dado poco amor, es como que estos dos personajes, por así decirlo, es como que son imanes el uno para el otro, ¿verdad? Como que se juntan, por así decirlo, ¿ya? Y con respecto de la víctima, como yo decíamos, la mayoría son mujeres, ¿ya? No siempre, pero la mayoría son mujeres. Y dice de que la mayoría toleran la situación debido a los hijos. ¿Ya? Casi el 50% dice que no abandona al agresor debido a que se van a quedar desprotegidas económicamente. Entonces, este es un tema súper fuerte y uno de los como cosas que hace el gobierno para tratar de ayudar a este tipo de mujeres, ¿verdad? Son estas casas de acogida donde se aceptan a las mujeres con sus hijos, donde ellas puedan tener un lugar seguro, donde puedan volver como a la sociedad, por así decirlo, porque muchas de ellas han estado encerradas en la casa prácticamente con los niños, no tienen ninguna habilidad de trabajo, muchas de ellas ni siquiera han trabajado nunca en su vida o muy poco. Entonces, se les da herramientas, ¿verdad? Obviamente hay que tratar todo el trauma psicológico, pero también tratar con las víctimas este tema de volver a sentirse autosuficientes, de que pueden trabajar por ellas mismas, de que pueden solventar para su familia, que pueden tener una red de apoyo. Entonces, muchas de las cosas que hace el gobierno tiene que ver con eso, ¿verdad? Em, yo sé que en Chile se hace, ¿verdad? Y acá en Estados Unidos también. Muchas veces el gobierno tiene como casas de acogidas también donde se las recibe por un periodo de tiempo, donde se las entrena, donde reciben apoyo psicológico, para que de a poco puedan volver a la sociedad y luego a mantenerse por sí mismas, ¿ya? Entonces hay una dependencia muy, muy fuerte hacia el agresor y esa es una de las grandes cosas por las cuales no lo abandonan, ¿ya? Y ellas también han sufrido una historia de trauma y de abandono. Entonces por eso yo les digo que son como estos dos personajes que son como imanes que se encuentran en alguna parte, en algún momento de la vida y que de alguna forma son como imanes, entonces es difícil de alguna forma separarlos a menos que alguien intervenga o la víctima decida quebrar este ciclo. Normalmente no se sienten amadas por la familia de origen, entonces cuando y tampoco tienen muchas familias, amigos cercanos a los cuales acudir. Entonces, cuando ya la víctima se da cuenta de que esto ya es algo grave, de que tienen que salir de esa situación, sienten que no tienen a nadie a quien acudir, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que si nosotros vemos que una persona está en esta situación, ¿verdad? Nuestras iglesias, los jóvenes, los más grandes, muchas veces la víctima no va a querer compartir lo que está pasando por el tema de vergüenza, lo va a negar si nosotros los confrontamos y decimos, oye, pero ese moretón que tiene, tú decir, no, no, es que me caí, etcétera, siempre van a tratar como de tapar la situación y nosotros sabemos que si la víctima no quiere denunciar, es muy poco lo que terceras personas pueden hacer, ¿verdad? No sé si la ley en Chile ha cambiado un poco respecto de eso, pero por lo menos hasta hace unos años atrás, si incluso los vecinos llamaban a los carabineros, a la policía, y si llegaban y la víctima no quería denunciar, no se podía hacer nada, ¿ya? Eso ocurre, ¿verdad?, en otros países también. Entonces, lo primero es que la víctima decida dar ese paso. Pero muchas veces no lo hacen, como yo les decía, porque no sienten que confían en nadie, en quien puedan decirle lo que está pasando y que tampoco no hay nadie que realmente, aunque salgan de esa situación, que los pueda ayudar realmente. Entonces, ¿cuál es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer si nosotros sospechamos de esto? Es ganarnos la confianza de esas personas. Ya sentirse que son amadas, sentirse de que lo que ellas nos puedan contar, nosotros lo vamos a validar y que si necesitan ayuda, nosotros estamos ahí. Esa es una de las cosas más importantes y que va a ser como el gatillante, por así decirlo, para que estas víctimas puedan salir de esa situación.
¿ya? Como yo les decía, normalmente no tienen un trabajo remunerado por lo mismo, y muchas veces también se pertenece a una cultura donde se avala la violencia, ¿ya? Y esto es una cosa como arraigada, ¿verdad? Por lo menos en Chile yo sé que hay ese dicho, ¿verdad? Quien te quiere te aporrea. Y que incluso se le dice hasta a los niños, ¿verdad? Que parece como un juego la cosa. Entonces, el que te quiere te pega, por así decirlo. Entonces, antiguamente eso era como súper validado. Y dentro de la iglesia, muchas veces esto se tapa de alguna forma, ¿ya? Em, Se tapa muchas veces, ¿ya? Y una de las veces me acuerdo que aquí incluso hace unos años atrás, el presidente, el director del seminario bautista de que aquí en Fort Worth, eh, lo despidieron por la razón de que una de las miembros de su iglesia, que era casada con uno de los diáconos, le dijo al pastor, pastor, ¿sabe que mi esposo está abusándome físicamente, hay violencia intrafamiliar en nuestra familia? Y ella, ustedes saben, es muy difícil para una víctima poder contarle eso a alguien y lo confió al pastor, que en ese tiempo era el director del seminario. Bueno, la respuesta fue, bueno, hermana, él es su esposo, así que usted tiene que someterse nomás y no puede hacer nada al respecto, tiene que seguir en esa situación. Bueno, esto salió a la luz y eso fue motivo por la cual el director del seminario fue expulsado. ¿Ya? Porque avaló, digamos, la situación y no hizo nada al respecto. Entonces, nos muestra cómo esto se ha validado por tantos tiempos. Y me acuerdo que nosotros también en una de las iglesias en las cuales nosotros estuvimos años atrás, y verdad, estamos hablando ya de pastores ya más antiguos, pero que sí también hubo una situación donde una hermana estaba viviendo situación de violencia intrafamiliar y le contó al pastor, y la respuesta del pastor fue como, hermana, usted tiene que aguantar nomás. Usted es una hija de Dios, él es su esposo, así que él puede hacer lo que él quiera, eh, y tuvo que continuar en la situación. Entonces, el grave peligro, ¿verdad?, es que muchas veces esto ocurre en situaciones más graves y puede llegar hasta el femicidio, ¿verdad?, o muerte de la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Verdad? Número uno, incentivar a la víctima, ¿verdad?, de que constate lesiones. Yo sé que en Chile por lo menos se puede ir a un consultorio, un hospital, aquí en Estados Unidos también, llevarlos a algún lugar donde ellos puedan mostrar las lesiones, porque eso va a ser lo único físico, por así decirlo, para tener pruebas, ¿ya? Eh, Cualquier persona puede reportar el abuso, ¿verdad? Entonces, a pesar de que quizás la víctima no quiera seguir con el proceso, pero es importante reportarlo porque si sigue ocurriendo ya hay como un historial y hay algo más que se puede hacer, ¿verdad? Y obviamente lo más importante es dar apoyo a la víctima, ¿ya? Muchas de ellas se sienten de que no pueden contarlo porque nadie les va a creer, porque muchas veces los victimarios son personas súper encantadoras para el resto de la sociedad. Y normalmente cuando salen estos casos de abuso, la gente dice, es que no lo puedo creer. Si Juanito era tan bueno, Juanito era un pan de Dios, no podemos creer que haya llegado a esta situación. Entonces, normalmente ellos se presentan hacia el resto de la sociedad como personas muy amistosas, muy amigables. Entonces, hay un tema de que la gente muchas veces no le cree a la víctima porque no, no puede ser, Juanito no puede haber hecho eso. Entonces, nosotros cuando alguien nos cuenta, nosotros tenemos que creer y obviamente indagar, pero tenemos que darle ese apoyo a la víctima, sentirle que tengan una persona en la cual pueden confiar, y buscar ayuda. Si usted dice, yo no sé qué hacer con esta situación y necesitamos a alguien más, entonces busquen más ayuda, ya sea de un pastor, de un líder, pero hacer algo, ¿ok? Si nosotros somos conscientes de que esto está ocurriendo en alguna familia, nuestro deber es hacer algo al respecto, ¿ya? Entonces, como yo les decía, algunas cosas a considerar en los últimos años, obviamente siempre se atacaba se apoyaba a la víctima. Ahora, los victimarios también han sido víctimas, ya quizás cuando eran chicos, lo más probable, fueron víctimas ellos en algún momento. Ahora, obviamente no está bien lo que están haciendo en el presente, pero ellos fueron víctimas. Entonces, ellos también necesitan tener algún espacio de terapia, de rehabilitación, ¿verdad? Porque obviamente eso también les hace mal a ellos y a la gente que les rodea. Entonces,
Algo importante es que en este proceso de rehabilitación para ambos, ¿ya? En muchos de los casos se va a sugerir, si ya es algo grave, ¿verdad? Lo más recomendable es quizás que ya ni siquiera vuelvan juntos, ¿ya? Hay momentos donde hay que poner una orden de restricción, em, porque ya la situación es más grave, ¿verdad? Entonces, por lo general, lo ideal es que se mantengan alejados, ¿verdad? O sea, si la persona que está siendo maltratada realmente quiere rehabilitarse, no puede seguir en el mismo hogar que el victimario, ¿ya? Necesitan estar en un lugar aparte. Hasta poder rehabilitarse y en la mayoría de los casos, si es que el victimario no ha pasado por un tema de terapia, ¿verdad? Y un proceso, lo ideal es que ni siquiera se vuelvan a ver, ¿ya? Y esto es un tema súper complejo, especialmente si es que hay hijos de por medio, donde obviamente el papá o el victimario, el que sea, la mamá, quiere obviamente también ver a los hijos, entonces muchas veces hay que poner una orden de restricción, pero es por el bien de ellos, ¿verdad? Em, Otra cosa a considerar también es que muchas veces las víctimas que han hecho una denuncia, después, como se vuelva al tema de la luna de miel, como yo les decía, ¿verdad? No, es que no lo va a hacer nunca más, que ya me prometió, que ya me pidió perdón y todo, muchas veces retiran las denuncias. Y en el gran porcentaje de los casos de femicidio, de verdad, donde un hombre ha matado a una mujer que son pareja, ya tenían una orden de alejamiento o ya había habido una denuncia previa, ¿ok? Entonces, por eso la importancia del apoyo a las víctimas, ¿verdad? Donde puedan cambiar su domicilio, donde puedan mantenerse firmes de alguna forma en esta decisión de mantenerse alejadas, ¿ya? Entonces, vamos a parar aquí por un momento. Yo sé que este es un tema así complicado, fuerte, pero si alguien quiere hacer algún comentario, eh, preguntas hasta el momento, ¿cómo vamos? Sin pelearse. Ok, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo No. creo, pastora, Sí, que Margarita. te gané. Yo creo que, bueno, la base es como la infancia del victimario. Yo conozco casos cercanos, lógicamente, que ejerció violencia y porque a él hicieron Ujú, violencia cuando niño. Y también el manejo de las frustraciones, de las emociones, y era esto como de andar, como decimos de repente en Chile, de andar pisando sobre huevo. ujú, Que uno tiene que estar muy pendiente de los cambios de humor, porque si no, en un segundo puede transformarse todo el escenario presente. ujú, Entonces, es como que el tema de la infancia, y es por quizás nuestras generaciones, ¿por qué está tan preocupada justamente de proporcionarle a nuestros hijos una buena infancia? ujú, Porque sabemos que de ahí viene obviamente la base posterior. ujú. Amén. ¿Pamela quería decir algo? Sí, quería decir que a mí me llama la atención cómo en la iglesia Ujú, pasa, ejemplo, la violencia, supongamos ya, intrafamiliar, como decías, viene una hermana, habla con alguien y los mismos hermanos a veces dicen, oye, el amor todo lo soporta, ujú, sacando de contexto totalmente ujú, algo de la Biblia. Entonces, y también pensaba mientras hablaba lo difícil que es ponerse ahí, po, entre ujú, medio, tratar de ejemplo, de ayudar a la mujer, que es siempre más común, eh, porque después, claro, ellos, si es que hay denuncia, la retiran o se arreglan y uno queda como, esa persona era la mala cuando ya. uno se trata de poner para también proteger, po. Ujú, Entonces, es un escenario igual complicado para el que trata de defender o al que le vienen a decir lo que está pasando. ujú, Porque uno trata, claro, trata de sí, yo estoy contigo, te acompaño y de repente, ¡opa!
la amiga se olvidó y está todo arreglado, como la luna Ajá, de miel otra vez, empieza, pero es un ciclo que uno ve que se repite y se repite y sí, se repite. ajá. No, no es que haya un cambio, sino que es algo cíclico al final. Y se vuelve peor. Las estadísticas dicen que se Sí. vuelven peor. Mm. Ujú. Ahí. Margarita Sadrac, tiene la mano levantada. Un comentario así como extra, nosotros nos pasó un caso en la iglesia donde nuestro pastor intervino, donde había violencia intrafamiliar. Yo creo que igual influye el tema de las generaciones, cuando son pastores más jóvenes. Nuestro pastor está ahí bordando los 50 años, pasadito. Ajá. Entonces, es un pastor joven y cuando todo sucedió era aún más. Entonces, fue como duro, como de hombre a hombre. ¿Qué hizo Mm. mi pastor? Fue a la casa, conversó, la habían golpeado recién, o sea, ella estaba pidiendo auxilio, así como me están pegando en este momento. Wow. Entonces, él se fue rápidamente a esa casa y amenazó al hombre. Le dijo, tú le vuelves a pegar, le dijo, uno, te denuncio y segundo, te pego yo, porque es fácil pegar a una mujer, pero no a mí. Y fue Santo santo remedio, remedio. pero hubo una intervención dura, o sea, ni tan espiritual, o sea, no hubo espiritualidad en eso, o sea, es duro, o sea, sí, porque claro, de repente es la debilidad la que el victimario aprovecha, po. Ujú. Entonces él no, fue duro, así como, De- claro, fue santo remedio, ahora yo le decía a mi esposo, igual la interna, igual fue fome, porque igual se quedó en esa relación esa mujer. Claro, quizás no hubo más golpes físicos, pero no sabemos qué Ujú. pasó en la parte psicológica. De Claro. hecho, me acordaba recién de dos situaciones, pastora. Yo, en el periodo que me porté mal en mi vida, Desordenado. desordenado, yo siempre he sido así medio arrebatado ajeno. ¿Y qué es lo que ocurrió? De que un día iba hacia la iglesia porque, con mi papá, y yo me fui más atrás, y justo hay una plaza acá en la zona, en una zona, y vi que estaban discutiendo una pareja. Y cuando de repente llego, veo, y él empieza a pegarle. Yo me Wow. metí, pues yo en ese sentido nunca he tenido miedo. Y yo me metí y le pegué un empujón al tipo, lo tiré lejos, y le dije, ya, si soy tan choro, como se dice acá, pégame a mí. La niña me empezó a pegar a mí, Ah. me empezó a pegar a mí, y después otra vez me pasó en Concepción, cuando vivíamos en Conce. Lo mismo, voy a pagar una cuenta, voy con mi audífono ahí, y en un rinconcito había una niña con un coche, y el tipo estaba alegando ya, y le empecé a pegar. Y yo así como que no tomé la... Y me doy vuelta, lo mismo, lo agarré, lo cogí, lo tiré lejos, y le dije, ya, pues sí, que me golpeara a mí. Y no, no te metas, le dije, sí, es que me meto, porque como no soy el papá para estarla golpeando ni nada, y la niña no decía nada, lloraba y lloraba. Y al final le dije, ándate o si no vamos a tener problemas. No, pero ándate o vamos a tener problemas. Y, y claro, y la niña después me comentó, porque el tipo se fue, de que en realidad, ¿por qué le estaba pegando? Porque había recibido el sueldo el día anterior y se había ido a carretear con los amigos y no tenía ni siquiera dinero para la leche de su hija. Wow. Y porque ella conocía a su jefe, le comentó y el jefe lo retó hasta acá, a este muchacho. Bueno, y así lo extraño que a veces las cosas como se entrelazan era trabajar al lado tuyo en la casa de la balata. Al lado del Margarita trabajaba en Concepción, más encima después me lo pidió ella. Pero como le Trabajador. digo, el tema de que cuando se ejerce la violencia es como que queda bloqueada la persona, no Ujú. atina a hacer nada. Ya. No, y especialmente si la víctima ha sufrido violencia desde chiquitito, es como que ya se acostumbra, ¿no? O sea, es como que ya mejor me quedo tranquila y así pasa más rápido todo. Y claro, es súper complicado porque, como decía Pame, a veces uno trata de intervenir y después entre ellos se arregla. Pero O tenemos le que... pegan de vuelta como le pasaba aquí. Claro, claro, pero uno de alguna forma, uno tiene que hacer algo y aquí es donde está, como yo les decía, lo más importante es la relación que nosotros tenemos con esas personas, ¿verdad? Porque finalmente es la víctima la que va a tener que tomar el paso, porque por más que nosotros denunciemos, por más que nosotros le digamos, oye, está mal, no sé, pues te van a terminar matando en algún día, em, si la víctima no hace algo al respecto, entonces va a ser difícil, ¿verdad? Pero para que esa persona pueda realmente tomar esa decisión, tiene que sentir que está apoyada, ¿verdad? Que sienta el apoyo de la iglesia, que sienta el apoyo de los hermanos, de las hermanas, de la familia. Que de alguna forma vea como una luz, porque es como que están como en un túnel encerrado y no, ya no ven salida a la situación.
Entonces, orar mucho también, pedirle al Señor, ¿verdad? Y como decía Pame, ¿verdad? No, por más que, claro, Dios nos llama a amarnos y que debemos estar juntos como familia, pero si ya estamos en el punto donde hay peligro para la vida, ya sea de la persona, de los hijos, de los niños, ya estamos hablando de problemas mayores y donde uno tiene que intervenir, ¿verdad? Y para los dos casos. Me acuerdo que una vez tuvimos también acá en la iglesia un caso. La hermana era profesional. O sea, ella tenía su trabajo y todo, súper inteligente, y me acuerdo que el esposo la empezó a tratar mal así enfrente de todos nosotros, así a basurearla. Y un hermano se metió, pues dijo, oiga, no, pues no puede tratar a su esposa así, no sé qué, etcétera. Bueno, cuento corto que él agarró a la esposa, se fueron y desaparecieron. Nunca más volvieron a la iglesia. Entonces, porque ellos tratan de hacer eso, ¿verdad? De aislarla, de que no tenga ningún apoyo, porque quizás la hermana, ella sí, incluso después, me acuerdo que en un momento llamó por teléfono a una hermana porque estaba escondida en el closet porque el esposo le estaba pegando. Entonces ella estaba pidiendo ayuda, ¿verdad? Pero el esposo que trató de hacer, aislarla. Y después cambió número de teléfono, se cambiaron de casa, los fuimos a visitar, ya no estaban. Entonces es ¿verdad? Estar pisando huevos, ¿verdad? Es súper delicado, pero uno tiene que hacer algo. Dentro de lo posible, uno tiene que hacer algo porque ellos, o sea, literalmente pueden correr riesgo por su vida, ¿verdad? Tiara tiene su mano levantada. Sí que me tocó escuchar una situación de un pastor. Yo no conozco a las personas involucradas, pero escuché un pastor que hablaba como desde el púlpito sobre como lo contaba como testimonio muy orgulloso de una mujer que fue golpeada, que contó que era golpeada y que como iglesia le dijeron que ella tenía que aguantar y Wow. que él explicaba así como de manera muy dramática que le pegaban, le pegaban, le pegaban, le pegaban, pero que gracias a, entre comillas, la fidelidad de la hermana, el esposo se había convertido al Señor. Pero, o sea, obligándola a aguantar y luego destacando que había sido muy fiel, que había sido muy buena esposa porque había aguantado todos esos años de golpes como para que se salvara su esposo, pero Ya. a costa de su salud. Ajá, claro. Sí, bueno, eso, como dice Tiara, eso se predica, pero también es como una, ¿cómo se podría decir? Como una regla que todos, ¿verdad? Acordamos inconscientemente, ¿verdad? Es como que no se dice, pero se acepta socialmente, por así decirlo. Entonces, gracias a Dios, con el tiempo ha ido cambiando, ¿verdad? Y especialmente con las nuevas generaciones, ha ido cambiando, pero nosotros tenemos una labor de poder intervenir y lo más importante de poder prevenir. Si ustedes trabajan con jóvenes, si están teniendo chiquillos, chiquillas que ya están pololeando, que tienen novio, etcétera, que están a punto de casarse, este es un tema que uno tiene que hablar. Es un tema para los hombres y para las mujeres. O sea, decirle, mira, ¿sabes qué? Esto el amor de Dios, o sea, no se refleja de esta forma. Si alguien te dice yo te amo, pero te están controlando, no te dejan juntarte con tu familia, si te empiezan a dar así, a tratar mal físicamente, eso no está bien. Y lamentablemente el problema es que como nadie les enseñó, entonces obviamente ellos siguen aceptando, no, pero es que me quiere, es la única persona que me escucha, que me pone atención. Entonces se sigue la situación y se haciendo más grave. Pero si nosotros prevenimos, especialmente si tenemos chiquillos en la iglesia, tocar estos temas, uno dice quizás, pero no tiene nada que ver con la Biblia, pero sí tiene que ver, porque tiene que ver con la prevención, así como quizás les hablamos, chiquillos, la droga está ahí, les hace mal, o las malas juntas, lo que sea. Esto también es un tema que hay que hablar, enseñarle si tienen hijos hombres, ¿verdad? Jovencitos hombres en la iglesia, en la familia, enseñarles cómo tratar a las mujeres, decir esto no está bien, y las niñas también, decir, oye, si te están tratando de esta forma, alerta, o sea, esa no es una persona con la cual tienes que estar. Entonces pasa mucho también por la prevención, ¿verdad? Para que esto se corte como de raíz, por así decirlo, y no dejar que crezca más grande cuando ya se transforme en una situación súper complicada de resolver. Ruth tenía la manito arriba. Sí, sí, yo quería mencionar algo súper cortito. Hace unos años nosotros tuvimos un material que tomamos de un pastor de acá, de la iglesia bautista, que se llama Freddy Arruel. Y era justamente un material que está relacionado con el tema de la violencia.
entonces de la violencia física, económica, verbal y todo. Y, y yo tomé ese material y lo hice aquí con las hermanas de la Unión Femenil. Ujú. Entonces, esto fue hace como 5, 6 años más o menos. Para nuestra sorpresa, eh, cuando terminamos el taller y todo, nos dimos cuenta que tres de las hermanas que estuvieron participando, ellas hacían violencia contra su esposo, Wow. económica y verbal. Y yo digo para nuestra sorpresa porque en realidad mi intención era como hermanas, las vamos a proteger, veamos cómo estamos aquí, que nadie sufra, una cosa así. Y de verdad que Al fue revés. bien al revés. Pero a la vez le damos gracias, Señor, porque el Señor mostró en ese momento la realidad que vivían en muchos hogares y de qué forma también ellas se dieron cuenta de Ujú. lo que estaba pasando y de lo que también estaban haciendo con su esposo. Entonces, de hecho, una de ellas nos contaba y nos decía, yo todo como que lo justificaba con que mi carácter era fuerte, con que yo era la que mandaba, con que yo, pero no me daba cuenta, decía ella, que yo realmente estaba haciendo una violencia, quizá, no física, pero sí verbal y muchas veces económica, decía ella con mi esposo. Wow. Entonces, a veces estas partes que son como al revés, eh, son mucho más silenciosas, le toca esa violencia al hombre. Ujú. Y un poco tomando lo que decía la hermana Margarita cuando hablaba de preocuparnos también de los jóvenes o de esas generaciones que vienen detrás de nosotros. Claro, es importante muchas veces estar atentos como a la forma en que ellos se relacionan, los chicos de la iglesia, que a veces son como los que más están cerca de nosotros. Porque a veces es como muy normal que la niña, no sé, por un juego que haga, le mande un golpe al Ujú. niño, y es como casi normal verlo. Pero si fuera al revés, al niño pegándole a la niña, hay uno como que pone a veces más Ujú. atención. Entonces, por lo menos yo acá en la iglesia siempre trato de mencionarles que de ninguna parte es buena ese tipo de golpe, ni del hombre a la mujer, ni de la mujer al hombre. Pero muchas veces pasa que esa violencia al hombre es un poco más silenciosa y Sí. no es tan eh, abierta como el de la mujer. Por Mm. eso más que nada quería mencionar algo, una Súper experiencia que bien. vivimos aquí en la iglesia con las hermanas. Muchas gracias, súper, súper bien. Y como yo les decía, una de las grandes labores que podemos hacer es prevenirlo. Y prevenirlo es hablarlo. Hablarlo en todos los grupos, ya sea en el grupo de los hombres, ya sea en el grupo con las mujeres, como lo hizo Ruth, ¿verdad? Con los jóvenes, ¿verdad? Es súper importante que se puedan tocar estos temas. Y así salen cosas a la luz y el Espíritu Santo va trabajando y van saliendo cositas que a veces uno dice, uy, no me había dado ni cuenta, como dice Ruth, ¿verdad? Pero súper bien. Muchas gracias, Ruth, por tu aporte. Ahí Margarita y Sadrach tienen la manito levantada también. Sí, más que nada, yo, mire, porque conversábamos acá en la internet con Margarita, de que esto igual es como, yo lo veo como las personas que tienen adicciones. Ujú. Yo tengo un hermano que tiene problemas de adicción y resulta que él no se asume de que tiene ese problema. Ujú. Por lo tanto, nosotros hemos tratado de ayudarlo y todo, y no hay caso, no. Pero está la otra parte. Yo soy sincero, yo me crié en un ambiente en donde, si bien es cierto, no fue mal viejo mi papá, pero era una persona de campo, bruto, y el trato, nosotros somos 10 hermanos, Ujú. siempre fue un trato bien severo, tosco, no había muchas manifestaciones de cariño. Y yo conversaba acá con Margarita, yo sí era como partidario de lo corto, si un niño se porta mal había que ponerle su palmetazo. Ujú. Pero a medida que empecé a leer, y bueno, y sin duda, profesora, por las clases que hemos tenido, me di cuenta de todas las trancas que tengo. Eh, tengo muchas trancas que me he dado cuenta y en realidad tuve que asumir de que sí tenía problemas. Ujú. Y empecé a tratar de cambiar eso porque yo no quiero repetir el patrón con mi hija, porque yo no sé, po, Ujú. Josefa cuando estaba chica, de repente le dan las pataletas y me dan ganas de ponerle un tate quieto, porque eso es lo que hacían conmigo. Ujú. Pero sin embargo, de hecho nosotros acá, a ella, Margarita ha hecho un trabajo, porque yo prácticamente no estoy nunca en la casa por asunto de trabajo, y siempre le dice a la hija,
Josefa, ¿cómo el papá conmigo? Ah, la Josefa le da su... le dice, ya, usted en un futuro, este es su estándar, de aquí para Arriba, arriba. del papá para arriba. Del papá para arriba, no puede ser menos. Usted ve que el papá hace esto, hace esto otro, no, ya. De ahí para arriba. Pero sin embargo, como le digo, Por incluso el tema de los golpes, le decimos, si el papá no te golpea, que es tu papá, nadie Ujú, te puede golpear. ujú, y el tema de asumirse, porque como le digo a estas personas normalmente golpeadoras, y yo creo que somos una generación bien Golpear. de los 80 más o menos, Sí. que vivimos ese proceso, pero cuesta asumirlo. ujú. Cuesta asumirlo porque yo lo justificaba yo acá con Margarita, yo le digo, si usted me pregunta 5 años atrás, yo, no, más, Más. más, Bueno, de hecho, eh, nunca le hemos pegado a la hija. Una vez le dio un palmetazo en el me lo poto saca hasta el día de hoy. y hasta ahora se lo saca en cara, y ella tiene 10 años. Y él le dio, creo que tenía, no sé, 2, 3 años cuando le dio un palmazo en el trasero porque ya era demasiado el escándalo, hizo un escándalo como de 3 horas. Wow. Y le dio un palmetazo y hasta la hora se lo saca en cara. Es que tú una vez me pegaste. Le golpeé, sí. Una vez me golpeaste. Entonces, nunca le hemos pegado, pero también influye, hablábamos de las generaciones, y no siempre es así, porque nosotros, por ejemplo, ya somos de la década de los 80, Ujú, y hemos intentado equilibrar la crianza de nuestra hija, Es respetuoso. claro, la crianza, hemos manifestado la crianza respetuosa, la que es, no la permisiva, la respetuosa. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos sobrinos sanguíneos de mi esposo, políticos míos, que ellos son un matrimonio joven, ellos son jovencitos, tendrán unos 32 años, Mm. 30 años, y golpean mucho a sus hijos, pero por todo, lo golpean por todo, y Ambos. ambos. Entonces, ahí no existe el equilibrio, porque yo le decía, claro, mi esposo justificaba los golpes, que estaba bien, y yo no. Le decía, no, no le vas a sacar nada a la hija con pegarle para enseñarle. Entonces, hubo un equilibrio ujú. para poder llegar a un buen puerto con nuestra hija. Pero en este caso, que es una generación más joven que nosotros, no hay caso que tú le expliques que los golpes no están trayendo ninguna consecuencia buena a ese niño, porque tiene la misma edad de mi hija, y el niño es muy retraído, porque le pegan mucho, o sea, no puede hacer nada, nada, o sea, tiene que ser pero perfecto. O sea, él baja una décima en una nota y Uf, le van a pegar. Wow. Él manifiesta su pensamiento, por ejemplo, solo que a Josefa dejamos, si ella está enojada, que diga, estoy no, enojada. cállate, No, y allá le pegan, entonces le pegan mucho. Entonces no siempre las generaciones más nuevas están aplicando bien las Wow. crianzas. Bueno, ahí pedirle al Señor mucha sabiduría y para poder intervenir ahí, pero como les decía, una de las cosas más grandes que nosotros podamos intervenir con nuestras nuevas generaciones, por ejemplo, muchos de los jóvenes que están yendo a nuestras iglesias no van con los papás, o quizás van con la mamá o con el papá, pero no los dos. Entonces, los modelos que están viendo en la casa no son los mejores, ¿verdad? Y por eso es donde nosotros, como yo les decía, nosotros tenemos un poder de influencia sobre ellos que es, ustedes no se imaginan, ustedes no se imaginan, y lo vuelvo a reiterar, si ustedes, bueno, yo sé que todos hay niños en sus iglesias, hay jóvenes, yo siempre trato de saludar a los niños por su nombre, yo soy súper mala para los nombres, súper, súper mala, pero trato de aprenderme sus nombres, trato de que ellos se sientan, ¿verdad?, aceptados, porque muchas veces uno viene en la familia, ¿verdad?, uno saluda a los papás y a los niños uno los ignora. Entonces, tratar de saludarlos, que ellos sientan de que tienen alguien preocupado de ellos, los jóvenes también. Entonces, cuando pasen todas estas situaciones, porque uno, ¿qué es lo que está haciendo? Está creando una relación con ellos. Y cuando llegue a ocurrir algo que ellos necesiten ayuda, ellos van a decir, ¿sabes qué? Tengo confianza con esta persona para hablar. Pero eso se va a dar solamente cuando uno ha invertido intencionalmente, ¿verdad? Uno ha invertido en ellos, ¿ya? Y no tiene que ser algo así como sentarse a hablar con los niños, no, cosas así súper chiquititas, así como de repente vienen entrando, oye, Juanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Así, no sé, un choque de manos, lo que sea, pero que ellos se sientan conectados y que vean que somos cercanos con ellos. Y con los jóvenes lo mismo. Entonces, yo sé que todos ustedes trabajan con jóvenes, con niños, así que les invito, si lo hacen, sigan haciéndolo, si no, háganlo más intencionalmente y eso de verdad que para el futuro va a sembrar un camino, ¿verdad?, de que ellos puedan acudir, ¿verdad?, cuando necesiten. Pame, tiene la mano levantada. Sí, quería comentar con respecto a lo que estaban comentando acá, de, por ejemplo, yo igual vengo soy de los 80,
y yo viví muchos golpes de parte de mi mamá, muchos. Mm, Y alguien una vez me dijo, ah, ¿cómo serías de terrible? Y sabes que no, yo no era terrible. Era porque, no sé, mi mamá tenía entre depresión y problemas y ya, se desquitaba conmigo y mi hermano, que éramos los mayores. Entonces, cuando yo tuve hijos, yo dije, yo no quiero ser así, no quiero repetir este patrón. Pero me pasó que me fui al otro extremo. ujú, Me fui a que yo no los corregía y eso llevaba, o sea, que al final mi hijo no tenía el límite ujú, cuando eran muy chicos, pero gracias a Dios que a tiempo alguien me dijo, sabes que esto no está bien lo que estás haciendo, mira, aquí y acá. Al final igual como que tomé terapia para ayudarme ujú, a que tenía que, claro, no era necesario corregirlos con golpes, pero sí tenía que poner el límite. ajá, Entonces, ya, aprendí eso. Pero ejemplo, también, bueno, obviamente es difícil porque mi hijo ya, uno está en la adolescencia y el otro está entrando a la adolescencia. Entonces, como que hay que ser firme también. Pero tengo unos amigos también acá, que ejemplo, ellos tienen súper normalizado gritarse. mm, Entonces, igual es cuático porque, ejemplo, la chica que está en el grupo de jóvenes, un día me gritó y yo le dije, no te estoy gritando. Ay, sí, perdón. Entonces, uno tiene que irla regulando así. Y ujú, ejemplo, la niña más chica de esta familia, la familia, todas las decisiones van en lo que la niña chica quiere. Es como, mm, yo el otro día notaba porque estuvieron acá un grupo de varias familias y la chica ya es grande, tiene 8 años, pero ella maneja a la familia al punto de que si ella se quiere ir, la familia se tiene que ir. ujú, Y ella anda así con el teléfono. Y uno le dice, hola, ¿cómo estás? Y ella dice, hola. Y sigue ahí. Y se le acabó la carga y no hay un cargador, se tienen que ir. Y si ella se desregula, la mamá se desregula. Es súper cuático y la mamá trata de hacer cosas como para que esté tranquila y si no logra tranquilizarla, se tienen que ir. mm, Es súper heavy ver wow, igual ese, porque ese es como un extremo, claro. pero tampoco uno no, yo jamás me he metido a decirle, oye, esto no se hace así. No sé, no, ahí yo encuentro que por lo menos mi forma de ser no me haría meterme a decirle, oye, estás criando mal, Ujú, pero es súper fuerte ver eso. No es autista, yo creo que es muy viva. Es muy viva porque ella sabe y le quitan el teléfono y reclama y exige sus derechos. Yo he trabajado con chicos TEA y no es TEA. No es TEA. Entonces ok, eso quería comentar porque a mí por sí, el lado de mis hijos también me costó mucho poder poner límites. Como yo ujú, venía de un lado, yo me fui al otro, así como que, ujú, oh, venga para acá, quiere llorar, que llore, porque siempre, uy, nanay, que llore, pero chiquitito y no tenían como muchos límites, entonces ujú, gracias a Dios a ujú, buena edad yo creo que aprendí. ajá. Bueno, y eso yo, bueno, yo lo veo también como profe en la escuela, las generaciones, los papás ahora, algunos no les ponen límite a los niños y uno dice, no, nos fuimos al otro extremo. Y claro, uno puede poner límite, no necesariamente con golpe, ¿verdad? Pero sí, obviamente diciendo que esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, y es un trabajo que hay que hacerlo desde chiquitito. O sea, yo veo, por ejemplo, tengo en la escuela, tengo niños de 5 años que hacen una rabieta y uno dice, si estos niños no los controlan ahora, imagínense cómo van a ser cuando tengan 14 15 años, cuando ya sean más grandes de deporte que los papás, o sea, terrible. Entonces, claro, hay que tener un balance, ¿verdad? Tiara tiene la mano ahí levantada. Sí, más que nada como comentar que acá, al menos en Filipinas, nos ha sorprendido mucho el tema de lo normalizada que está la violencia. Por Mm. ejemplo, una de las cosas que nos tocó como más fuerte acá fue en una tribu de la montaña, una niña chiquitita de 3 años que como broma ¿A nos ustedes? ahorcaba y se reía. Sí, Oh, entonces nosotros pensamos, tienen que hacérselo a ella. O sea, si ella lo hace, alguien se lo wow. hace y alguien se ríe de lo que está Ajá. haciendo. Acá es súper común que se peguen y se tiren, pero se pegan combos, pero muy fuerte cuando se ríen. Eh, también, o sea, pero toda la gente acá se pega mucho. Por ejemplo, acá a mí me da mucha risa que hay una hermana que cada vez que me habla a mí me pegan. Me pegan muy fuerte, está muy normalizada la violencia. Nos Wow. costó mucho con esta niña chiquitita de 3 años. Fue un proceso como largo de un año hasta que ya dejaron de hacerlo y al menos los niños de esa montaña ya no se pegan. Costó muchísimo, tenía muchos problemas de autoestima, pero claro, es muy fuerte ver una niña de 3 años ahorcando a los demás y
Wow. riéndose y esperando la reacción de la persona, así como, ya, Ajá. ¿y ahora qué? Es fuerte. Wow. Sí. Bueno, y ustedes lo tienen más difícil porque obviamente están en una cultura que es mucho más diferente a la latinoamericana. Y cómo balancear eso, ¿verdad? Claro, o sea, eh, estamos aquí de alguna forma como extranjeros, ¿verdad? Pero también, y ahí es donde está lo bonito que el evangelio puede llegar a cualquiera. A pesar de que sean culturas diferentes, pero el amor del Señor, y yo sé que el Señor lo está usando un montón a ti, Tiara y a Elías, y que lo siga haciendo, ¿verdad? Les dé sabiduría para poder entrar y de a poquitito. Quizás va a ser más complicado cambiar a las generaciones más adultas, pero ese trabajo que ustedes están haciendo con los niños va a cambiar generaciones. Entonces, solo comentar que de hecho está ahí en la foto, la foto que sale ahí es la chiquitita de Ah. vestido blanco, ella se llama Shine. Oh, bueno, de aquí la bendecimos. El Señor tiene grandes cosas para ella y ustedes están haciendo un trabajo tremendo allá, chiquillos, así que ánimo. Elías tiene la mano levantada. ¿Está por ahí Elías? Ok, ahí si es que habla, si lo puedes prender Elías, ahí nos habla. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que no sé si alcanzo a hacer la última parte, pero rapidito, mira, para que no nos atrasemos más del tema. Les prometo que va a ser súper corto esto. Elías, si alcanzas a prender el micrófono, hablas nomás, no me interrumpes, no hay problema. Déjenme ver dónde es que está esto. Aquí. Ok, entonces, rapidito. eh, Ay, no les puse compartir. Denme un segundo. Ok, ahora sí. Ok, entonces quedamos en esta parte. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para intervenir de alguna forma? Ya lo hemos hablado un poco, pero vamos a resolver rápido. Y cuando hablamos de crisis, estamos hablando de todo tipo de crisis, no solamente de esto de la violencia, sino que de repente van a venir personas que están pasando un momento así súper difícil, de diferentes situaciones, ¿ok? Entonces, vamos a definir la crisis como un estado temporal, ¿verdad? De desorganización. Y normalmente lo que pasa es que como que las personas de alguna forma como que no tienen su capacidad completa para poder tomar decisiones. Son personas que las vemos que están en shock, están bloqueadas, o sea, les ha pasado algo tan terrible, tan fuerte que están así como en blanco, ¿verdad? Entonces, ese tipo de solución de problemas que tenían normalmente ya no existe. Esto puede ser por diferentes situaciones. Puede ser que se murió alguien, que hubo un accidente, que una pelea, esto mismo de violencia. O sea, cualquier cosa puede generar una crisis, por así decirlo. Entonces, uno, ¿qué es lo que puede hacer? Ya, cuando hablamos de esta intervención en crisis como una intervención inmediata. Entonces, primero hay que partir por las cosas básicas, ¿ya? Necesidades inmediatas. Por ejemplo, se quemó la casa de alguien, ¿ok? ¿Qué necesitan? Un lugar donde quedarse. Necesitan ropa, necesitan esto. Entonces, obviamente son cosas como obvias. Si es un tema de violencia, necesita salir de la casa, hay que sacarlos de ahí. Si una persona que no sé, que falleció y necesitan ir a hacer los papeles para el tema del funeral, etcétera. Hay cosas como inmediatas, básicas que la gente va a necesitar y que quizás nosotros podemos ayudar. Ya después, ya con el pasar de los días, una de las cosas súper importantes que la gente necesita, y esto es especialmente cuando han habido traumas, ¿verdad? Un estrés postraumático, ¿verdad? Es ayudar a la gente a poder recuperar la rutina. Entonces, esto a veces es como súper así obvio, pero es una de las cosas que hace que psicológicamente las personas puedan volver como a estabilizarse, por así decirlo. Ya, entonces, ya sea que se murió alguien, ya sea que, no sé, después del terremoto que tuvimos en Chile, después de, no sé, cualquier cosa que ocurre, cuando ocurren esas crisis, lo más importante es que la gente pueda volver a su rutina. Ya, volver, si se puede, ¿verdad?, al lugar donde viven, o tratar de hacer las mismas cosas si los niños vuelven al colegio, la escuela, volver al trabajo. Entonces, tratar en lo posible de ayudar a la gente a volver a la normalidad, por así decirlo, ¿ya?
obviamente transmitir calma, esperanza, lo que nosotros, como lo que decía Pamela, ¿verdad? Cuando estaba hablando de que la niña le estaba hablando así como, como a media alterada y que ella le empezó a hablar más calmada. Cuando nosotros somos como un espejo de alguna forma para las otras personas. Y si nosotros reaccionamos de una forma así alterada o nerviosa, la otra gente se va a poner igual. Pero cuando ellos están alterados y nosotros transmitimos, ¿verdad? Nos calmamos, transmitimos que hay esperanza, de alguna forma eso va llegando también a sus vidas y se van calmando. ¿Ya? Lo otro es permitir que las personas hablen de lo ocurrido, todo lo que quieran. Esta fue una de las cosas, de las grandes terapias que tuvimos después del terremoto. Em, estuvimos ayudando a algunas comunidades que estaban ahí cerca de Copquecura, en Talcahuano, que fueron los que recibieron el tema del tsunami más grande, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que le decíamos a los hermanos, porque fuimos como un grupo grande de la iglesia, fuimos varias veces, y nos decían, ¿qué hacemos? Nosotros no somos psicólogos, no sabemos cómo ayudarle. Entonces, una de las cosas que los entrenamos fue, hermanos, siéntense con las personas y que les hable todo lo que quiera. Ya, si tiene que escuchar el relato del terremoto, del tsunami, cómo vino y como 20 veces, hágalo, ¿verdad? Y quizás incluso hasta hágales preguntas para poder sacar como más, porque eso, cuando las personas son capaces de sacar para afuera lo que ha ocurrido, va haciendo como alivianando el trauma psicológico, por así decirlo, ¿ya? Entonces, a pesar de que es una cosa como súper simple y que uno dice, ay, no, qué lata, tengo que estar escuchando otra vez la misma historia que la hemos escuchado como 100 veces. Pero cuando las personas están pasando por crisis, de verdad que es una forma súper, súper potente y simple, por así decirlo, que nosotros podemos tener para poder ayudarles como yo les decía, esto a veces, esa tensión psicológica es como un globo que se va inflando, ¿verdad? Se va inflando, inflando, inflando hasta que explota en algún momento. Pero cuando nosotros vamos dejando que ese globo se vaya desinflando de a poquito, ¿verdad? No sé, cuando a los niños les gusta hacer como sonar el globo así, como chirriar, y que va desinflando el globo. Entonces, eso es lo que hace cuando nosotros dejamos que la gente hable. Entonces, a veces, obviamente, agota, ¿verdad? Porque a veces uno ha escuchado la situación 20.000 veces, pero de verdad que es una ayuda tremenda para ellos. Y como último, ¿verdad? Si ustedes ven de que necesitan un profesional, ya sea un psiquiatra, un psicólogo, sea el pastor, que hay algo que usted no puede lidiar, que tiene que llamar al pastor, a un líder, o si, no sé, está pasando algo, por ejemplo, necesitan un asistente social, se quemó la casa o hay temas de violencia. Entonces, cuando hay necesidad de que uno busque como ayuda de alguien más, hay que hacerlo, ¿ya? No tomen todo el peso, ustedes solos busquen ayuda, busquen alguien que pueda tener un poco más de información, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Esta parte del consejero del autocuidado es súper importante y como no tenemos mucho tiempo, no quiero hacerlo ahora porque quiero darle el tiempo debido que tiene. Así que vamos a quedar hasta ahí, ¿ya? No sé si es que hay alguien que tiene algún comentario, pregunta con lo que hemos hablado hasta ahora. Fue harta información en poco tiempo, ya, pero transmitirle nuevamente de lo que ustedes están haciendo en cada uno de los grupos de la iglesia, en su familia, es importante. Es importantísimo, ya, aunque usted diga estoy ayudando a una persona, pero esa persona va a ser un cambio en el futuro. Así como Elías con Tiara, ¿verdad? Que están en Filipinas, quizás dice estamos ayudando a una niña, ¿verdad? Es chiquitita, quizás tiene 4 o 5 años ahora, pero el cambio que ustedes están haciendo en esa vida ahora va a traer bendición por generaciones y por años para adelante. Así que yo les animo porque a veces el enemigo muchas veces quiere desanimarnos, quiere tirarnos para abajo, lo que tú estás haciendo no es suficiente, no es tan importante lo que tú estás haciendo, etcétera, ¿verdad? Pero yo transmitirles de verdad lo que ustedes están haciendo en donde sea, el Señor les está usando y es importante. Va a cambiar vidas ahora en el presente, pero va a cambiar generaciones. Porque imagínense, un niño que ha sufrido violencia, pero que cortamos ese patrón ahora, significa que la familia que ellos van a tener en el futuro va a cortar la violencia. Y de ahí para adelante.
Entonces, no solamente le están cambiando la vida a esa persona, sino a las generaciones que vienen y ellos van a poder afectar a otras personas que están a su alrededor. Entonces, es súper potente, es súper potente. Aunque sea uno, dos que ustedes influyan, el Señor está haciendo cosas gigantes. Así que bueno, eso. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta antes de ir terminando? Yo quería comentar que Sí. nosotros a veces cuando alguien viene con crisis o con algún problema, somos, como seres humanos, somos muy rápidos para hablar y Ujú, la persona necesita mucho que la escuchen. ujú, Entonces, así y escuchar muchas veces la misma historia. eh, y bueno, yo me he dado cuenta de repente que están hablando y como que uno quiere interrumpir, ujú, pero en realidad yo le he pedido al Señor que el Señor me ayude a poder aprender a escuchar. ujú, Y yo creo que es importante porque las personas cuando necesitan sacar lo que hay dentro de ellos, más que recibir consejos, necesitan desahogarse porque igual eso ujú. van sanando ellos cuando van hablando. Entonces, bueno, Sí. en este tiempo yo le he pedido al Señor eso, que me ayude a aprender a escuchar, po. Ujú. Entonces, yo creo que el Señor me está respondiendo. Eso Amén. quería compartir. Amén, amén, amén. Sí, súper, súper bien. Y como les decía, esa es una de las grandes cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Porque quizás la gente ni siquiera está buscando un consejo, está buscando solamente desahogarse. Y psicológicamente hablando, el hecho de que la gente pueda sacar eso para afuera, crea como que ese globo que está súper así a punto de explotar se vaya desinflando un poco, ¿ya? Así que bueno, vamos a orar. No sé si alguien más tiene algún comentario final, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a ir terminando, así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por lo que tú nos entregas. Padre bendito, Señor, y queremos pedirte, Señor, que todo lo que hemos recibido, Señor, podamos ponerlo en práctica, que nos dé sabiduría, que en específicamente si nos encontramos con estos casos de violencia, Señor, que tú nos des la sabiduría, las palabras adecuadas, que puedas abrir nuestros ojos espirituales, Señor, para poder detectar estas situaciones y poder ser un instrumento de bendición para sus vidas, Señor. Lloro por cada uno de mis hermanos, por cada una de las labores que ellos hacen en sus familias, Padre, entre sus amigos, en sus iglesias, Señor. Padre, no importa con quiénes estén trabajando, aunque sea con bebés, con hermanos mayores, con ancianitos, pero cada una de las labores en las cuales tú nos has puesto son importantes y son para transformar vidas, Señor. Padre, y por eso yo te pido que tú puedas poner paz en el corazón de cada uno. Padre, hay algunos que quizás están pasando situaciones difíciles en este momento, que quizás problemas económicos, problemas en la familia, problemas, Señor, en las iglesias, pero yo te ruego que en cada uno de los lugares donde están en Chile, los chiquillos en Filipinas, acá en Estados Unidos, donde sea, Señor, que tú puedas alcanzarles, puedas protegerlos, Padre, y que esa presencia tuya, Señor, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda llenar a cada uno, Señor. Padre, úsales para tu gloria, que este fin de semana, las actividades que tengan durante el resto de la semana, Señor, puedan ser de mucha, mucha bendición. Padre, protégeles, líbrales de accidentes, líbrales de personas malas, Señor. Padre, que todo ataque del enemigo, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor, y que tu presencia pueda estar con ellos en cada momento, Señor. Bendice a sus familias, bendice, Señor, los que están estudiando, los que están trabajando también. Padre, protégeles, bendíceles, provéeles, Padre, y que tu gloria sea manifestada en cada uno de ellos, Padre. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, que el Señor les bendiga, tengan una buena semana y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Bye, Chao. bye.